Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que me puse como objetivo es 3 preguntas, ¿sí? Entonces, lo primero que me voy a preguntar es: ¿quién es el protagonista en esta historia? La segunda es: ¿cuál es el conflicto de nuestro protagonista? En realidad, nuestro conflicto teniendo en cuenta lo que es en la historia, en este primer capítulo, ¿sí? Y por último, ¿cuál es el objetivo del capítulo? Esta pregunta es importante porque a veces se me hace que escribimos capítulos porque sí, porque queremos que la historia sea larga o porque creemos que lo necesitamos. Esto puede pasar que lo escribimos en un primer momento y que en la relectura, en el trabajo posterior, nos damos cuenta que está de más o le falta desarrollo, lo que fuera. Por eso para mí es importante empezar a definir si lo que estamos leyendo tiene un objetivo claro, qué es lo que quiere lograr este primer capítulo. Y el que voy a leer es el primer capítulo que nos envió Najoso. Él salió ganador, ahí está, del último sorteo que hice. Y vamos a empezar con la primera observación, que a mí me gusta mucho ver el primer párrafo, la primera línea. Me encanta mucho analizar eso. Y como les decía, quiero analizar esta primera parte, ¿sí? Y empieza con un diálogo que dice: tú no puedes ser amigo de alguien que no aporta nada al negocio, esos solo dan problemas. Además, ya no volverás a esa escuela, no tiene caso, ya no verás a esa niña. Esto es algo, una cuestión personal, porque más que nada yo suelo, cuando diagramo los libros, la primera letra la suelo poner como en letra capital, lo que se le llama. Entonces, cuando hay un diálogo medio que se me confunde. En este tipo de cosas, a mí lo que me gusta hacer, si necesito algún diálogo para empezar el capítulo, es darle cierto contexto antes, como para no arrancar con un diálogo. Esto es en realidad una cuestión muy personal, así que no es que esto tampoco esté mal. Después dice: las frías palabras de su padre no significaban más que otra prohibición. Bastian no reprochaba las decisiones de su padre. Desde muy pequeño había aprendido que para todo había una razón, pero por una vez en su vida había decidido no obedecer. Tal vez si hubiera seguido escuchando, las cosas habrían terminado diferente. Y esto que yo me puse acá, la observación, es que puse que me gustaba este cambio de actitud, ¿sí? Porque claramente nos está diciendo que el personaje nunca reprochó nada al padre, pero no estas cosas en particular sí. Entonces ya nos está diciendo que hay algo en esto que le acaba de decir el padre que le importa por demás a nuestro protagonista. Entonces nos está diciendo algo. Ahora, lo bueno es que en algún momento nosotros podamos justificar esto o ver en qué otros aspectos de su vida esto pudo haber afectado también. Porque si él fue capaz de, en esta situación, reprocharle al padre cuando él no lo solía hacer, está bueno después como ir explorando esta parte. Y un comentario con esto respecto a estos 3 puntitos que puso como para corte de escena. La verdad que me quedó como muy corto. Empezar un capítulo y terminar esta primera escena ahí es demasiado corto. Cuando nosotros pensamos un capítulo lo podemos pensar de distintas maneras. Yo, por ejemplo, cuando escribo los capítulos trato de que sea una escena completa. Ahora bien, si de repente tengo una escena en la que estamos hablando de una discusión, ¿no? Y la discusión puede empezar a la mañana y terminar a la noche y los dos personajes estuvieron discutiendo durante todo el tiempo. ¿Qué pasa si en el medio hay un comentario, algo o alguna información que se revela que está bueno como para hacer un corte? Por más que la escena no haya terminado, por ahí a mí me gustaría cortar el capítulo y continuar la escena en otro capítulo porque está bien el corte, me da la sensación, ¿sí? Esto es algo que lo hago yo, cada escritor lo escribe de una manera distinta, ¿no? Pero cuando empezamos un capítulo me parece que es una escena demasiado corta como para darle ahí el corte, valga la redundancia, ¿sí? Empezamos otra escena nuevamente con un diálogo. Bueno, entonces empezamos esta nueva escena con un personaje distinto, que estamos como en una florería, me parece, y dice: bueno, muchas gracias por la compra, y dice: Irina siempre se comportaba amable, conocía la vida de casi todos sus clientes, por lo cual se le hacía muy fácil saber qué querían con solo entrar por la puerta. Esta es una descripción que me gusta mucho porque nos está diciendo que este personaje claramente conoce a su clientela y sabe simplemente con mirarla qué es lo que necesita. Ahora bien, me gustaría tal vez que en lugar de usar esto, que no está mal, ojo, pero por ahí podríamos aprovechar un poco más y hacer más larga la escena, tal vez con una situación, no sé, si entró el cliente y hacemos como que Irina se acerca y le dice: ya sé lo que estás buscando, esto y esto, y la mostramos armarle el ramo, le mostramos dárselo, que el cliente diga: wow, qué bueno, era lo que yo estaba pensando, qué genia que sos, no sé, etcétera, ¿no? Pero lo que podemos hacer ahí es alargar la situación, y con eso yo no le estoy diciendo al lector: mirá que se le hacía muy fácil saber todo lo que querían los clientes. Se lo estoy mostrando en una escena
con varios personajes y también revelando características de los personajes, ¿sí? Como vemos acá, ella se enoja por esta actitud que toma, que dice Bastian, como que le quiere dar un beso, y ella le dice: cuando vas a aprender, la única razón por la que nuestra amistad sigue es porque prometimos no involucrarnos. Ok, empezamos a entender que hay algo más detrás de esta relación, ¿no? Teníamos 15 años, le dice Bastian. ¿Qué sabíamos de la vida? ¿En qué momento aceptamos el trato de mi padre? Ok, tenemos otro conflicto acá, porque claramente el padre, que es un personaje que ya había empezado el capítulo con un problema, nos lo vuelve a mencionar. Claramente está queriendo meter mano en esta relación, aunque todavía no sabemos bien por qué. Resulta que después se da una situación, no sé si ellos se quedan a dormir en la florería, una cosa por el estilo. Empieza a sonar un celular, Bastian está como con guardaespaldas, que también estaban todos dormidos y nadie atendió el celular. Lo atiende Irina y resulta que uno de los guardaespaldas le dice como a Bastian: bueno, listo, vamos, que nos tenemos que ir. No sabemos bien qué pasó, pero nos tenemos que ir. Hay algo urgente, ¿no? Y ahí cambiamos nuevamente de escena y vamos a la mansión Ferrata, que es el lugar donde vive Bastian, ¿no? Y empieza a preguntar: ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Bueno, acá es cuando se entera que mataron a su padre, ¿sí? Los bastardos de los Morinello lo consiguieron. Tu padre fue a encontrarse con Octavio Morinello. Sabes cómo es de terco, llevó muy poca seguridad. Bien, y acá remarco como que entendemos que por acá viene el problema de la historia, ¿sí? No solamente del capítulo, sino de la historia. Ahora bien, entiendo que, por ejemplo, en este caso, si nosotros ponemos que mataron a tu padre y me menciona unos personajes que nosotros no conocemos todavía, está bueno que me diga algo como: los Morinellos y los Ferratas llevaban esta enemistad desde que Octavio había intentado. La explicación creo que lo hubiera cortado medio que en estos dos párrafos. El tema es que sigue en toda esta conversación y hay demasiada información, hay muchos personajes, y creo que acá podemos llegar a confundir al lector, sobre todo cuando no entendemos bien quiénes son todos estos personajes y es la primera vez que estamos hablando de organizaciones, de quién está el conglomerado, ¿no? Entonces me parece que en este caso no lo pondría tanto. Y además, otra de las cosas es que cuando ponemos una conversación tan larga, estaría bueno cortarla un poco. Si no, parece como que son como dos robots que están intercambiando información, ¿no? Y acá por ahí me encantaría conocer, como nuestro protagonista es Bastian, qué es lo que le está pasando a él internamente. Por ahí escucha a las personas hablar y él desde su fuero interno dice: no estoy entendiendo nada, o ¿qué significa esto para mí? No sé, conocerlo a él más profundamente, porque acá simplemente se nota que hay como un vuelco de información. Y este es otro tema. ¿Qué piensas hacer, tío?, le dice Bastian a su tío. Al morir mi padre, es usted quien debe asumir la cabeza de la organización. Este tipo de información, que tanto estos protagonistas son los que la conocen, se nota que lo que está haciendo es un vuelco de información, ¿sí? Es el típico de, como vos ya sabés, No tenemos que usar ese tipo de mecanismo porque es como una escritura media vaga, ¿no? Claro, por ejemplo, yo puse, como podríamos arreglarlo: ¿y qué pensás hacer ahora como cabeza de la organización? ¿Sí? Que, digamos, la intención de esa pregunta tiene más que ver con una aseveración, ¿sí? O sea, no le estoy diciendo, porque ahora que vos ya sos el cabeza, ahora vos vas a tener que hacer esto. No, ya como que doy por sentada la pregunta, ¿sí? Yo lo reformularía porque así como está puesta, me da la sensación que me están diciendo algo, que me tiene que contar la información. Y bueno, el tío en algún momento le dice que claramente él no se quería hacer cargo y le está diciendo como que no, vos Bastian tenés que hacerte cargo de la organización, y que él como que lo asume bastante rápido. Y con eso terminamos el primer capítulo. No está mal, pero vamos a desarrollar las 3 preguntas que habíamos dicho al principio del capítulo. ¿Quién es el protagonista de mi historia? ¿Sí? Se llama Bastian y es el hijo de un líder de un grupo, pero no sabemos bien qué es lo que hacen. En ningún momento me dieron a entender cuál era el trabajo que hacían. Entiendo que es algo un poco medio turbio, pero no los dicen en ningún momento. No sé cuál es la labor, digamos, ¿no? No sabemos mucho sobre el protagonista, aunque se identifique el problema, no sabemos qué es lo que le pasa a él internamente. Porque habíamos dicho, creo que la siguiente pregunta igual es: ¿cuál es el conflicto de nuestro protagonista? Al principio entendemos que hay una relación trunca con Irina por alguna jugada de su padre, que de momento no se explica por qué ni cómo, pero está bien.
dejar plantada la semilla para resolverla más adelante. Luego tenemos el problema lo vemos al tener que hacerse cargo del grupo que llevaba a su padre, y que si bien al principio no quería hacerse cargo, lo asume rápidamente después. Siento que se podría haber explorado más el diálogo interno del protagonista y conocer mejor qué le pasa a él internamente con el tema de Irina y sobre tener que asumir un liderazgo. Hay demasiado diálogo en el capítulo y no se explora la parte interna. Vuelvo sobre lo mismo, porque son cuestiones, me parece, como heavy, ¿no? O sea, tanto como esta persona que a él le gusta y que el padre se metió y que aparentemente hubo un trato atrás, como algo más. ¿Qué implicó para él? ¿Desde cuándo conoce a Irina? ¿Quién es Irina? ¿Por qué nos debería importar Irina, no? Porque acá creo que está puesta como diciendo, esta es la del personaje, acá hubo un trato medio raro y yo quiero estar con vos, pero no alcanza, necesito entender por qué es importante para el protagonista. Y lo mismo con el tema del padre, ¿no? Con esto de que él va a asumir un liderazgo, ¿qué significa para él? ¿Quería, no quería? ¿Cómo se llevaba con el padre? Porque si bien nunca le reprochaba nada, una vez sola le reprochó, quiere decir que él estaba de acuerdo con las cosas. Hay mucha información que creo que se podría haber dado en este primer capítulo que se obvió, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del capítulo? Revelar la muerte del padre de Bastian y que él asuma ese puesto de líder. Con eso en mente, se podría explotar el primer párrafo haciendo foco en este problema para resolverlo al final del capítulo y como que demos una cierta sensación de cierre, ¿no? Pero acá hay algo que dice, tal vez si hubiera seguido escuchando las cosas habrían terminado diferente. No sé a qué se refiere con esto. Por lo menos en este primer capítulo no inferí esta cosa que está hablando. Que no está mal que nosotros pongamos cierto misterio, digamos, ¿no? Pero está bueno que si vamos a poner una frase así, que tenga como cierto misterio, valga la redundancia, la podamos resolver al final. ¿Cómo hablé, chicos?